Cada una de las válvulas puede enfermarse de dos maneras, básicamente de dos maneras: la estenosis o la insuficiencia. ¿La estenosis qué es? En palabras sencillas, la estenosis es cuando una válvula no puede abrirse adecuadamente. Bien, no se abre y por lo tanto hay una dificultad del paso de sangre de una cámara a la siguiente. Bien. Y la insuficiencia, en palabras sencillas, ¿qué es? Cuando la válvula no se cierra bien, cuando debería de estar cerrada. Cuando una válvula no se cierra bien, esto va a provocar que haya regurgitación de sangre de una cámara a la cámara previa. Regurgitación de sangre, entonces, cuando hay insuficiencia. Entonces, cada una de las válvulas cardíacas pueden enfermarse con cualquiera de estas dos situaciones. Es decir, puede haber estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, puede haber estenosis pulmonar, insuficiencia pulmonar, y así para cada una de las válvulas. Pero para el propósito de la clase, vamos a tener las dos complicaciones más frecuentes, o las dos patologías o válvulas más frecuentes, que también tienen el objetivo en el corazón. Hablaremos de la valvulopatía aórtica y de la valvulopatía mitral. En este caso vamos a hablar de la valvulopatía aórtica, estenosis e insuficiencia aórtica. Bueno, anatómicamente algunos puntos claves. Primero, la válvula aórtica es una válvula tricúspide, ya saben, ¿no? Es una válvula tricúspide y, como ven, en relación a la válvula aórtica nacen las arterias coronarias, arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. En este corte, ustedes pueden ver cómo es la apertura o el origen de las arterias coronarias. Vean, aquí está la apertura de la arteria coronaria izquierda y aquí está la apertura de la arteria coronaria derecha. Entonces, cada una de las cúspides valvulares se relaciona a una arteria, excepto una, ¿no? Que no estaría en relación a ninguna de las arterias coronarias. Se suele decir, ¿no? A esta sería la valva o la cúspide coronariana derecha, a esta se denomina la cúspide coronariana izquierda y a esta se denominaría la cúspide no coronariana porque no guarda relación con ninguna arteria coronaria. Ya vamos a ver por qué había sido tan importante saber la relación del origen de la arteria coronaria con la válvula aórtica. También saben ahora que la arteria coronaria, o más bien las válvulas semilunares, incluido la aórtica obviamente, no dependen del sistema de músculos papilares y de cuerdas tendinosas para cerrarse, ¿no? Tienen otro mecanismo de cierre, ¿no? Tal vez las horas Bien, entonces, ¿qué es la estenosis? Es el estrechamiento de la válvula aórtica, ¿no? Es el estrechamiento de la válvula aórtica que va a obstruir el flujo sanguíneo que va a ser inyectado desde el ventrículo izquierdo. ¿Hacia dónde obstruye el flujo de salida? Del ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿En qué fase del ciclo cardíaco? En la sístole. Entonces se supone que en la sístole la válvula aórtica tiene que abrirse plenamente y esto va a permitir que la sangre salga inyectada desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta. Entonces, cuando hay una estenosis, la estenosis dificulta esa inyección porque no va a abrirse plenamente la válvula. Por lo tanto, ese flujo va a estar restringido. Bueno, causas. Pregunta clásica de examen. Causas. Suelen ser siempre preguntas clásicas en casi todas las materias. Las causas son las siguientes: la calcificada, también denominada degenerativa, la causa reumática, reumática y la válvula aórtica. La causa calcificada o degenerativa hace referencia al envejecimiento de la válvula. Con el paso del tiempo, la válvula se ha ido endureciendo porque en su estructura se ha ido acumulando material lipídico
y el mismo también se ha ido acompañando con material cálcico, se ha endurecido y la válvula ha perdido la flexibilidad durante su apertura. La causa calcificada degenerativa está relacionada a dos sucesos. Primero, o más bien está relacionado a dos conceptos. Uno, la edad, ¿no? A mayor edad, mayor degeneración de las válvulas. Pero no solo eso, porque quisiera decir eso que todos al final nos vamos a enfermar de estenosis aórtica, si es que llegamos a los 80, 85. No, sino que hay una predisposición genética a tener ese tipo de patología. Entonces, predisposición genética más edad avanzada van a predisponer a la degeneración de la válvula aórtica, la cual se va a endurecer y obviamente durante la sístole no se va a poder aperturar. Entonces, causa calcificada o causa degenerativa. ¿Bien? La causa reumática, es decir, secundaria o fiebre reumática, también es un proceso interesante, aunque ya no es tan frecuente. La causa más frecuente, les dije, era la causa calcificada degenerativa. La causa reumática podemos ponerle en segundo lugar. Secundario a procesos repetidos de fiebre reumática, va a acontecer el establecimiento de la estenosis aórtica. ¿Bien? Y luego está la causada por una válvula aórtica bicúspide. Sucede que hay gente que nace con válvulas aórticas de solamente dos cúspides, no de tres, ¿no? De dos cúspides. Ahora, esta válvula bicúspide no está afectada desde el inicio, de hecho funciona bien en los primeros años de vida, pero esta válvula tiene una tendencia mayor a la válvula tricúspide a enfermarse. Por ejemplo, si tiene un proceso de fiebre reumática, con mucha mayor facilidad va a producirse estenosis. O si una persona tiene esa predisposición a la degeneración, como en la primera causa, de manera más temprana vamos a llegar, o una edad más temprana, la persona va a llegar a tener la estenosis aórtica. Bien, entonces la válvula aórtica es una causa congénita, pero que se manifiesta después de años, ¿no? Pero de una manera más temprana a las otras dos causas mencionadas. Acá pueden identificar precisamente la válvula aórtica normal, ¿no? Aquí están sus tres cúspides. Acá pueden identificar la válvula aórtica bicúspide, ¿no? Vean, dos cúspides. Aquí está el RAFE que hubiese partido a la cúspide en dos, ¿no? Pero finalmente no ha sucedido. Acá pueden identificar a la válvula aórtica o a la estenosis aórtica de origen reumático. ¿Por qué se caracteriza la válvula o la estenosis aórtica de origen reumático? Porque miren, el borde de las cúspides está fusionado el borde de las cúspides. Y esa fusión precisamente se puede visualizar en el ecocardiograma. Por eso, por un ecocardiograma se puede sospechar el origen de la estenosis aórtica. Y acá están viendo una estenosis aórtica secundaria al proceso degenerativo. Ven este material que se está acumulando. Ese material es pues precisamente el calcio y obviamente también el material lipídico que se ha ido acumulando con el paso de los años. Ese es el proceso o las causas de la estenosis aórtica. En la imagen ustedes pueden observar las situaciones que van a ir aconteciendo a lo largo de la estenosis aórtica. Cada una de las válvulas que ven es una válvula aórtica en sístole, o sea, que está abierta, pero en diferente grado de enfermedad. Por ejemplo, acá, ustedes pueden observar una estenosis o una válvula aórtica normal. Vean el grado de apertura de la válvula, ¿no? Es amplio. Acá ya está empezando la acumulación de material, es decir, es un proceso de estenosis aórtica degenerativa. Pero acá simplemente ya hay acumulación de material, pero no está provocando una reducción del diámetro de apertura o del área de apertura de la válvula aórtica. Simplemente ya hay material inicial. Cuando aparece esto, de hecho se denomina como esclerosis aórtica. Bueno, pero acá sí que ya se puede ver esos cambios, ¿no?
Como pueden ver, esta es una estenosis aórtica leve a moderada. Vean cómo el área de apertura de la válvula aórtica ahora sí está afectada. Se ha reducido el área de apertura de la válvula aórtica, como pueden visualizar en la imagen. Y vean cómo es cuando ha quedado en la etapa más grave, estenosis aórtica grave o severa. Vean el mínimo grado de apertura que va a tener la válvula. Entonces imagínense, por ese área de apertura, pues la cantidad de sangre que va a poder ser expulsada desde el ventrículo izquierdo va a ser mínimo. Y al ser mínimo, esto va a provocar alteraciones sistémicas, que ya vamos a ver a continuación. Preguntas o dudas que tengan hasta este punto. Adelante. Bien, entonces vamos a hablar ahora de la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa cuando se instaura la estenosis aórtica? Bien, la estenosis aórtica es un proceso crónico, eso es crónico. Va a suceder con el paso de los años, ni siquiera meses, años. De hecho, la estenosis aórtica se va a presentar en personas de edad avanzada, por lo menos por encima de los 60 años. No vamos a esperar encontrar de manera frecuente jóvenes con estenosis aórtica, y menos aún con estenosis aórtica de grado avanzado. Entonces, poco a poco, y también miren, la estenosis aórtica avanza, no va a ir directamente de estar normal a estar grave o severo. Primero va a estar en estenosis aórtica, luego va a pasar a un estadio leve, moderado y finalmente a un estadio severo. Bueno, lo que tenemos que identificar es lo siguiente. Primero, hay estenosis aórtica. La estenosis aórtica que provoca una obstrucción al flujo de salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, se opone al vaciado del ventrículo izquierdo, que aumentaría entonces fisiológicamente la precarga o la postcarga. La postcarga, ¿no? Ojo, puede ser pregunta nueva del examen, que ocurre por la parte patológica. ¿Bien? ¿Qué aumenta entonces la postcarga? Entonces el ventrículo izquierdo tiene que trabajar más para lograr vaciar su contenido hacia la aorta. Por lo tanto, como ahora hay un obstáculo para su vaciado, el ventrículo izquierdo busca mecanismos para vencer ese obstáculo. ¿Y cuál sería el mecanismo para vencer ese obstáculo? Pues hipertrofiarse, por lo cual aumenta la masa del ventrículo izquierdo. Es decir, existe hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bueno, como hay una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo, dentro del ventrículo izquierdo también va a aumentar la presión dentro del ventrículo izquierdo, tanto en la fase sistólica como en la fase diastólica. ¿A qué va a conducir esto? Como va a existir hipertrofia del ventrículo izquierdo, sucede de que el ventrículo va a tener una mayor exigencia de oxígeno, va a necesitar más oxígeno para satisfacer sus propias necesidades metabólicas. Bien, entonces aumenta el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Pero como hay una obstrucción a la salida de sangre, la cantidad de sangre que sale hacia la aorta disminuye poco a poco. Y como disminuye la cantidad de sangre que sale hacia la aorta, también la cantidad de sangre que se distribuye a las arterias coronarias disminuye. Como va a disminuir la cantidad de sangre hacia las arterias coronarias, el corazón en general va a recibir menor flujo coronariano. Entonces, el corazón, ¿qué ha pasado? Se ha hipertrofiado, tiene mayores exigencias de consumo de oxígeno y menor aporte de sangre hacia las coronarias. Entonces, han aumentado las demandas de oxígeno, pero ha disminuido la oferta de oxígeno por la reducción del flujo coronariano. ¿Esto a qué va a conducir? A isquemia miocárdica. También la hipertrofia del ventrículo izquierdo no es una hipertrofia ordenada, no es una hipertrofia adecuada, es una hipertrofia patológica, que a la larga provocará que se establezca la disfunción del ventrículo izquierdo, es decir, la insuficiencia
insuficiencia del ventrículo izquierdo. Combinando una disfunción del ventrículo izquierdo más la isquemia producida por una reducción del flujo coronariano, esto llevaría a la insuficiencia cardíaca. Cuando se llega a la insuficiencia cardíaca, entonces esto puede conducir finalmente a la muerte del paciente. Como pueden ver, hay una secuencia de pasos, hay una seguidilla de eventos que van a acontecer, pero en cuestión de años. Inicialmente comienza con una estenosis leve, y esto al inicio no representa una carga para el ventrículo izquierdo, pero a medida que avanza la estenosis, recién va a comenzar a hacer una carga para el ventrículo izquierdo, el cual va a responder de las maneras que hemos podido evidenciar. Bueno, el cuadro clínico es muy sencillo. Bueno, el cuadro clínico se caracteriza por 3 síntomas: la angina, el síncope y los síntomas de insuficiencia cardíaca, representados principalmente por la disnea, o sea, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Porque los síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda son de tipo respiratorio. Vean este cuadro. Dice que al inicio, o sea, cuando la estenosis aórtica es leve o moderada, en la mayor parte de los casos, la valvulopatía es asintomática. El paciente no manifiesta síntomas de ninguna naturaleza, es asintomático. Y la mortalidad, mientras sea asintomática, vean cómo es: lineal, o sea, las personas sobreviven como cualquier otra persona que no tiene la enfermedad, ¿no? Pareciera que no tuviera la enfermedad, mientras la valvulopatía se mantenga asintomática, la mortalidad es mínima. Pero ¿qué pasa cuando aparecen los síntomas asociados a la estenosis aórtica? Vean cómo la sobrevivencia de las personas cae abruptamente, ¿no? Entonces, una persona que tiene estenosis aórtica y que debuta con síntomas tiene una baja chance de sobrevida o de supervivencia si es que no se corrige la estenosis aórtica. Ahora, incluso se ha hecho estudios, se ha hecho análisis y se ha calculado en promedio, ¿no? Solamente en promedio, que cuando una persona tiene angina, su nivel de supervivencia son 5 años. Cuando tiene síncope, su nivel de supervivencia es de 3 años, y cuando ya han manifestado síntomas de insuficiencia cardíaca, su vida de supervivencia promedio será de solamente 2 años. Con lo cual, podemos decir que el síntoma de peor pronóstico sería la disnea, y la de mejor pronóstico, aunque no mucho, tampoco no, sería la angina, porque nos dice que puede durar 5 años todavía el paciente. Si es que se corrigiese la estenosis, podemos alargar un poco más la vida de este paciente. Eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental identificar. Bueno, la exploración física. Ustedes pueden identificar lo siguiente: un paciente que tiene estenosis aórtica, como ven, al inicio puede ser asintomático. Entonces, como es asintomático, ¿ustedes cómo podrían descubrir en un paciente la presencia de una valvulopatía en general, no solamente de la estenosis aórtica? ¿Qué manifestación semiológica hay cuando hay valvulopatías? ¿Qué manifestación hay? ¿Cómo es, chicos? Soplos, eso, soplos. Entonces, por eso en semiología siempre les recomiendo, por más que venga por cualquier cosa, un ratito hagamos exploración física de todos los sistemas, ¿no? O de todos los segmentos corporales. Puede venir un paciente por cualquier motivo, digamos por una faringitis, y ustedes a una sola auscultación podrían identificar la presencia de un soplo cardíaco, y ese soplo cardíaco ya les estaría revelando la presencia de una valvulopatía. Harían estudios complementarios y quizás encontrarían
que el paciente está con una estenosis aórtica en grado severo o grave y que todavía no presenta síntomas, pero lo han identificado a tiempo. Podrán hacer el tratamiento correspondiente y ese paciente podrá tener una vida prolongada. A excepción, o más bien al contrario, de que el paciente ya debute con síntomas y recién se descubra que tiene la estenosis, pues ahí igual la supervivencia no va a ser tan idéntica como si hubiésemos descubierto en su fase asintomática. Bueno, ¿cuáles van a ser entonces los hallazgos? El hallazgo será pulso Tartus Parvus. Es decir, ¿qué es un pulso Tartus Parvus? Es un pulso, primero, débil. De los pulsos periféricos que estoy refiriendo, va a ser un pulso débil y un pulso de ascendencia y ascendente y descendente lento. Tartus Parvus, por eso se denomina. Lo más característico, obviamente, será el soplo. ¿El soplo en qué fase va a estar? En la sístole. Va a ser un soplo sistólico de características romboidales. ¿A qué se denomina ser un soplo romboidal? A que la intensidad del soplo empieza despacio, aumenta y luego disminuye hasta desaparecer. Incluso se describe que el soplo de la estenosis aórtica se encuentra a la mitad de la sístole, usualmente. O sea, es un soplo mesosistólico. También es importante saber que el soplo de la estenosis aórtica suele irradiarse a la región carotídea. Entonces, es un soplo mejor audible a nivel del foco aórtico, es sistólico, mesosistólico más frecuentemente, es de forma romboidal y que se va a irradiar a la región carotídea, ¿no? Ocasionalmente, en el caso de la estenosis aórtica, podemos identificar que puede también asociarse a un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, ¿no? El segundo ruido cardíaco se escucha como un solo ruido, no como un solo tono, pero ocasionalmente el segundo ruido cardíaco puede desdoblarse. ¿Qué quiere decir? Que vamos a escuchar el componente pulmonar y el componente aórtico por separado. Entonces, es posible que podamos encontrar el desdoblamiento del segundo ruido en las personas que tienen esta estenosis aórtica. También puede ser un poco más frecuente encontrar el cuarto ruido cardíaco. Recuerden que el cuarto ruido cardíaco se debe a la contracción auricular y siempre es patológico. Ahora, ¿por qué se produce el cuarto ruido cardíaco? Porque la aurícula tiene que contraerse para impulsar la sangre contra un ventrículo izquierdo hipertrofiado. ¿Cuál es el problema con la hipertrofia del ventrículo izquierdo? Es que el ventrículo izquierdo hipertrofiado es menos distendible y al ser menos distendible durante la diástole no se llena bien, así que la aurícula tiene que contraerse con fuerza para poder impulsar la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo, ¿no? Esos son los hallazgos que vamos a poder identificar durante la exploración física. Esta sería la imagen del soplo de la insuficiencia o de la estenosis aórtica. Un soplo sistólico, mesosistólico, romboidal. Usualmente, como pueden ver. Bien, preguntas o dudas que tengan desde este punto adelante. Bueno, evidentemente tener una estenosis aórtica es una situación grave, ¿no? Es una situación grave. Y evidentemente tenemos que pedir una serie de estudios, pero no todos los estudios sirven para llegar al diagnóstico, sino simplemente son estudios para ver qué otra situación pudiese tener el paciente o cómo está repercutiendo la enfermedad en el sistema del paciente. Entonces, vamos a pedir laboratorios, ¿no? Los laboratorios básicos, por lo menos. Hemograma, glicemia, urea, creatinina, electrolitos. Estos pueden estar normal o pueden estar alterados. Ninguna de las dos situaciones me confirma o me descarta la estenosis aórtica. Es solamente para ver cómo está en general el paciente. Radiografía de tórax. Vamos a pedir una radiografía, ¿no? Para ver, por ejemplo,
pudiésemos encontrar que hay congestión pulmonar, manifestación de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque hay un aumento del flujo a nivel de la circulación pulmonar. Uno esperaría encontrar cardiomegalia, ¿no? Porque dije, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero no es usual. Sucede que la hipertrofia del ventrículo izquierdo es concéntrico, o sea, es hacia adentro, no es hacia afuera. Y al ser la hipertrofia concéntrica, esto evita que se manifieste en la radiografía como cardiomegalia. No es usual entonces encontrar cardiomegalia como un hallazgo durante la evaluación de la estenosis aórtica. Ahora sí hay, pues igual, puede ser, ¿no? Puede suceder, pero no es lo más frecuente. Luego, identificaremos un electrocardiograma, obviamente. Ahora, el electrocardiograma no existe una imagen propia de estenosis aórtica, sino que existe una imagen electrocardiográfica de los cambios que se pueden producir en el corazón secundario a la estenosis aórtica. Entonces, ¿qué pasa en el ventrículo izquierdo por la estenosis aórtica? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, podríamos ver eso a nivel electrocardiográfico. Obviamente, cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, también existe un mayor riesgo de producción de arritmias, como extrasístoles ventriculares, por ejemplo, y eso también pudiésemos manifestarlo en el electrocardiograma. Así que el electro es fundamental, pero también pueden haber electros normales. El hecho de tener un electrocardiograma normal no implica que el paciente no tenga estenosis aórtica. No es un estudio que confirme o descarte, simplemente nos ayuda a tener mayor sospecha. El estudio de gold estándar, como se dice, sería el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma doble. El ecocardiograma sería el estudio que nos va a revelar, primero, si está presente o no la estenosis aórtica. Luego nos va a decir qué grado de estenosis aórtica tenemos o tienen nuestros pacientes. Y también nos va a decir la repercusión de la estenosis aórtica sobre el corazón. El ecocardiograma nos puede revelar si hay hipertrofia, nos puede decir cuál es la fracción de eyección del paciente, si es que ya se ha debilitado el ventrículo izquierdo o todavía sigue fuerte, nos va a informar acerca entonces de la función sistólica, nos va a informar acerca de la función diastólica de nuestro paciente, ¿no? Nos va a informar mucho el ecocardiograma, pero lo más importante, nos va a informar si es que hay estenosis óptica, el grado de la estenosis y también la fracción de eyección, que como veremos es extremadamente importante. En un alto número de pacientes, y también el ecocardiograma, eso sí me olvidaba, nos puede dar una idea de cuál ha sido la causa de la estenosis aórtica. Mediante el ecocardiograma podemos identificar si es que puede que haya una válvula bicúspide. El ecocardiograma identifica eso. También puede tener una sugerencia o una sospecha si la causa es degenerativa o reumática. Ya les dije, en el proceso de la estenosis aórtica reumática, los bordes de las cúspides se fusionan y esa fusión se puede ver en el ecocardiograma, y si vemos esa fusión, fuertemente sugeriremos que la causa es de origen reumático. Entonces es así de importante. Cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es un procedimiento donde, mediante el uso de contraste, se va a llegar hasta las arterias coronarias mediante catéteres y se va a inyectar un contraste en las arterias coronarias y se va a dibujar las arterias coronarias en búsqueda de zonas de estenosis con presencia de placas ateroscleróticas. Aquí viene la importancia de saber por qué anatómicamente es interesante saber que nacen en relación a la válvula aórtica, las arterias coronarias. Sucede que el proceso fisiopatológico de la estenosis aórtica degenerativa se parece mucho al proceso de la producción de placas ateroscleróticas dentro de las arterias coronarias. Así que si tenemos un paciente que tiene una estenosis aórtica degenerativa,
muy probablemente esta persona tenga en sus arterias coronarias placas ateroscleróticas que potencialmente podrían conducir a una cardiopatía isquémica. Entonces el cateterismo se hace para buscar esas placas ateroscleróticas y si son muy grandes las placas, eliminarlas de la arteria coronaria para mejorar el flujo coronario. Entonces, por eso es importante. En cambio, cuando vemos una valvulopatía mitral, no lo relacionamos tanto con ese proceso y a veces no se hace cateterismo cardíaco, pero en la valvulopatía aórtica sí, especialmente si es de origen degenerativo, ¿no? Como podemos ver. Entonces, vean qué importante es identificar todos estos procesos. Bueno, yo ya les había enseñado a sacar la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo mediante el índice de Cornell. Ahora yo les voy a enseñar a sacar mediante otro proceso, mediante otra vía. La otra vía dice que tenemos que sumar el voltaje de la onda R en D1 más el voltaje de la onda S en D3. Bien, tengo que sumar el voltaje de la onda R en D1 más el voltaje de la onda S en D3. Nos dice claramente que si la suma de ambos voltajes es igual o mayor a 25, estamos ante una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, a ver, sumemos. R, ¿cuánto mide en este electro? Vamos a empezar a sumar desde la línea isoeléctrica, obviamente, ¿no? Mide 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33 milímetros mide R. Y la S en D3, ¿cuánto mide? Aquí hay 5, 10, 15, aquí hay 3, 18 y aquí hay 2, 20. 33 más 20, 53. Entonces supera con creces para decir que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. También podríamos utilizar el índice de Cornell, que les había enseñado. ¿Qué decía el índice de Cornell? Tengo que sumar la onda S, el voltaje de la onda S de B1 y sumarle el voltaje de la onda R en B5, B6. Sumemos a ver, S, ¿cuánto mide? 5, 10, 15, 20, 21, ¿no? S mide 21. ¿Y la R cuánto mide? En B5 vamos a sumar. ¿Bien? En B5, a ver, ¿cuánto mide? 5, 10, 15, 20, 22. 22 más 21, 43. Para que sea positivo, dice que la suma tiene que ser igual o superior a 35 milímetros. En este caso nos ha dado 43. Entonces, por cualquiera de las vías, esa persona tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Un hallazgo usual y frecuente en el curso de la estenosis aórtica. Bueno, lo que podemos identificar en esta radiografía es una silueta cardíaca, tiene una cardiomegalia leve, ¿no? Pero, ¿por qué les dije que la cardiomegalia no va a ser tan llamativa? Por el hecho de que la hipertrofia es concéntrica, es hacia adentro, la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bien. Ecocardiograma. Ustedes no van a ser ecocardiografistas. De hecho, cuando se hace un ecocardiograma, el médico ecocardiografista es el que calcula varios datos hallados durante el procedimiento y él les dice qué grado de estenosis aórtica tiene el paciente. Ustedes no tienen que hacer ningún cálculo, ¿no? Pero es importante saber que, por ejemplo, para saber si la estenosis aórtica es leve, moderada o severa, se tomen en cuenta todos estos aspectos, como el área de la válvula, qué tanto se abre, ¿no? El gradiente que va a aparecer entre la válvula aórtica y la aorta, y la velocidad o jet del gradiente que está apareciendo. Lo que aquí se puede preguntar, yo puedo preguntar es, con más frecuencia, a partir de qué área valvular consideramos que una válvula aórtica está en grado severo. La respuesta es cuando está con un área menor a 1 centímetro cuadrado, ¿no? Porque eso también es parte del análisis fisiopatológico. Los demás aspectos yo no voy a preguntar, pues
de un interés tan grande, pero sí, el área valvular es importante identificar. Bien, entonces, aquí creo que es un videito. Entonces, acá están viendo la válvula aórtica, ¿no? Esta es la válvula aórtica, como pueden ver. Esto así se ve en el diagrama, ¿no? Lo que se ve ahí es una válvula aórtica bicúspide. Si pueden ver, se abre como una boca, ¿no? Pero no debería de verse así, es como una boca de pescado. La válvula aórtica debería demostrar tres cúspides. En este caso, la boca de pescado está mostrando solamente dos cúspides. Lo que están viendo en pantalla es el procedimiento del cateterismo cardíaco. Como les dije, mediante la arteria femoral se introduce una serie de catéteres hasta llegar a las arterias coronarias, y una vez que estamos en las arterias coronarias, instilamos un contraste para identificar si hay la presencia de placas ateroscleróticas. Y cuando hay placas muy grandes, entonces estas placas se las puede aplastar o se las puede retirar, permitiendo que el flujo coronariano se restablezca o mejore. Bueno, tratamientos. Acá. Tratamiento. Cuando la estenosis aórtica es leve y es moderada, no hay que tocar, no se puede dar nada, no se debe de dar nada. O dicho de otra forma, no existe tratamiento farmacológico para la estenosis aórtica, para ningún grado, ni que sea leve, ni que sea moderada, ni que sea severa. No existe tratamiento. No hay nada que ni que ralentice ni que revierta la estenosis. ¿Bien? O ni ninguno de los grados. Pero, obvio, hay un tratamiento. No es farmacológico. Primero, nos vamos a concentrar en las estenosis aórticas graves. Entonces, cuando la estenosis aórtica es grave, nos preguntamos, ¿es sintomática o asintomática? Si es sintomática, la indicación es el reemplazo de la válvula por una prótesis. Hay que cambiar la válvula en un acto quirúrgico por una prótesis. La prótesis puede ser de origen animal o puede ser de origen mecánico. Más frecuentemente se usa la prótesis mecánica. ¿Bien? Siempre y cuando sea sintomática. Ahora, si hemos identificado la estenosis aórtica en un paciente asintomático, el tratamiento también será la sustitución de la válvula, pero solo bajo ciertas condiciones. La primera condición en pacientes asintomáticos será que la fracción de eyección sea menos de 50. Si la fracción de eyección es menos de 50, sustituimos la válvula. Segunda condición, si el paciente necesita otra cirugía cardíaca, también es indicativo para reemplazar la válvula aórtica, a pesar de que la fracción puede estar por encima de 50 o por debajo, no interesa. Si necesita otra cirugía cardíaca con una estenosis aórtica grave, reemplazamos la válvula. Y finalmente, veremos que la sustitución de la válvula aórtica, bueno, entonces serían las tres indicaciones, ¿no? ¿Cuáles serían las tres indicaciones de sustitución de la válvula aórtica? Pacientes con estenosis aórtica grave sintomática. Pacientes con estenosis aórtica grave asintomática, pero que presentan una fracción de eyección menor al 50% o que requieren otra cirugía cardíaca. Estas son las indicaciones que tienen un alto nivel de evidencia para beneficio del paciente. Si el paciente tiene una estenosis aórtica moderada, no sustituimos la válvula, pero lo mantenemos en observación. Hay que hacer controles del paciente. Si el paciente tiene una estenosis aórtica grave, pero con una fracción de eyección de 58, digamos, y no necesita otra cirugía, lo mantenemos en observación, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que los pacientes de estenosis aórtica no requieran ningún tratamiento. Si el paciente tiene hipertensión, hay que tratar la hipertensión. Si el paciente tiene una arritmia, hay que tratar la arritmia, ¿no? Entonces, esto es el tratamiento para la estenosis, pero cualquier otra situación cardiovascular concomitante que presente el paciente, hay que tratar. Hay otras indicaciones para la cirugía o para el reemplazo de la válvula, pero son situaciones un poco más
estudiadas, un poco más discutidas, si es beneficioso para el paciente o no lo es. Las preguntas del examen siempre van a estar orientadas a cuáles son las indicaciones más precisas para la sustitución de la válvula aórtica. Pero bueno, la sustitución de la válvula aórtica tiene un alto costo económico, ¿no? Es caro. También la sustitución de la válvula aórtica pues es una cirugía mayor, ¿no? Se tiene que abrir el pecho, el tórax, se tiene que colocar al paciente en circulación extracorpórea, es decir, una máquina va a hacer el trabajo del corazón mientras dura la cirugía. Y obviamente los pacientes, cuando tú les informas cómo va a ser la cirugía, pueden tener mucho miedo. Entonces, a veces se tiene que dar tratamiento médico al paciente, pero este tratamiento médico no va a curar la estenosis, simplemente va a ayudar a mejorar los síntomas. Entonces, ¿cuándo vamos a dar el tratamiento médico a los pacientes? Cuando son pacientes que rechazan, por decisión propia, rechazan la cirugía, entonces optamos por tratamiento médico, pero solamente un tratamiento conservador para mejorar los síntomas. Dos, si el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico, es mejor no someterlo a eso, ¿no? Si es un paciente con muchas comorbilidades, en una edad muy avanzada y tiene alto riesgo de fallecer en el acto quirúrgico, mejor no dar el tratamiento, ¿no? El tratamiento médico, ¿en qué consiste? En dar sus medicamentos que reduzcan los síntomas asociados a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, se puede dar diuréticos, se puede dar digitálicos, pero a dosis pequeñas y controladas con nosotros. ¿Ven? Eso es lo que se puede ver en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para qué tratamiento farmacológico dan para evitar o eliminar la estenosis óptica? ¿Hay tratamiento médico? No hay, ¿no? Cuidado que caigan en la pregunta en los exámenes. No hay tratamiento farmacológico. Bueno, ahora sucede que en el campo médico siempre está evolucionando, ¿no? Como les digo, ¿cómo puede sentar a un paciente y decirle, miren, le vamos a abrir el tórax, le vamos a colocar una máquina, su corazón se va a parar y mientras esté parado, la máquina va a hacer la función de su corazón y de sus pulmones? Los pacientes se van a asustar. Pero la medicina ha evolucionado y ahora hay un procedimiento donde no se tiene que abrir el tórax del paciente, sino mediante un cateterismo, mediante un procedimiento no quirúrgico, sino más bien un cateterismo, se puede reemplazar la válvula aórtica. A este procedimiento se le denomina implante valvular aórtico transcatéter. Implante valvular aórtico transcatéter o TAVI. La TAVI es una buena opción, hacer el reemplazo de la válvula aórtica mediante un cateterismo cardíaco. El paciente va a tener una recuperación mucho más rápida, el costo económico es menor y pacientes que durante un acto quirúrgico tradicional pudiesen fallecer, en este acto tienen menor riesgo de dicho evento. Hoy en día, la TAVI, especialmente en países desarrollados, está sustituyendo con gran rapidez a los clásicos procedimientos quirúrgicos. Bien, les dejo en pantalla entonces un video cortito de lo que es la TAVI. Bien, entonces vean, ahí está el catéter, ¿no? Han introducido el catéter, ahora van a inflar un balón sobre la válvula aórtica. Vean entonces, la válvula estenosada, ¿no? Entonces básicamente se ha arrinconado a la válvula aórtica enferma, se ha quitado el catéter o el balón que ha inflado y ahora se va a cargar en el catéter la válvula protésica o la prótesis valvular, ¿no? Todo eso está introduciéndose por la arteria femoral, ¿no? Vean entonces cómo la prótesis está entrando por un catéter y ahora se está cargando la prótesis, se lo está ubicando donde estaba la válvula nativa y vean, mediante el mismo balón se está insuflando y colocando en su posición a la prótesis valvular. Pueden ver ahora que la prótesis está funcionando nuevamente.
¿no? Y bueno, ahí está, ahí termina el procedimiento. Y vean cómo funciona. Interesante, ¿no? ¿Eso está? Bueno, entonces, ¿qué opciones protésicas se tiene ahora? Tenemos la prótesis valvular biológica o de origen animal, la prótesis valvular mecánica y la prótesis que se coloca en el procedimiento denominado TAP. Actualmente, por lo menos, al menos en esta parte del mundo, todavía la prótesis mecánica es la más usada para el tratamiento de la estenosis aórtica. Los cuidados del paciente no terminan con la sustitución. Si el paciente ya desarrolló insuficiencia cardíaca, hay que seguir tratando la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca ya es irreversible, pero esto va a mejorar la expectativa de vida del paciente. Otro punto, las prótesis valvulares son trombogénicas, generan trombos, los cuales pueden aparecer dentro de las cámaras cardíacas, desprenderse e ir al cerebro, por ejemplo, producir un SB, ¿no? Por lo tanto, los pacientes que tienen prótesis valvular, especialmente mecánica, tienen que recibir tratamiento con anticoagulantes. El único tratamiento anticoagulante actualmente usado será la warfarina. Y el control del INR, como ya saben, el INR es el control de la anticoagulación ofrecida por la warfarina, tiene que estar entre 2,5 y 3,5. En la fibrilación auricular, ¿cuánto era? ¿De cuánto a cuánto? De 2 a 3, ¿verdad? Aquí es un poco más. Entonces esto cada mes hay que vigilar para dar la dosis de anticoagulante adecuada. Bueno, entonces cualquier otra enfermedad concomitante, hipertensión, insuficiencia cardíaca, arritmias que se tenga, hay que seguir tratándolas. ¿Qué es lo que hemos hecho? El paciente va a mejorar mucho en sus síntomas. Y a continuación, el paciente también va a mejorar su expectativa de vida si hacemos esta sustitución de la vida. Preguntas o dudas que tengan en este punto, adelante. Bien. Ahora vamos a hablar de la insuficiencia aórtica. ¿Qué sería la insuficiencia aórtica? Es la incompetencia de la válvula aórtica durante el donde la válvula tiene que estar bien cerrada. Entonces no se cierra adecuadamente la válvula aórtica durante la diástole y esto determina que exista un flujo retrógrado desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, como ven en este video. La sangre retrocede y como la válvula no está bien cerrada, pues obviamente hay un reflujo efectivo. Causas de la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica puede surgir por afección de la propia válvula o afección a nivel de la raíz aórtica. Las causas para afección de la válvula pueden ser similares a la de la estenosis, la calcificación o el proceso degenerativo, lo cual nos dice que un paciente no necesariamente solo va a estar con estenosis aórtica, puede tener simultáneamente insuficiencia aórtica o puede tener de manera aislada insuficiencia aórtica, ¿no? Las válvulas o las valvulopatías se pueden combinar de toda esta manera. Otro proceso que puede afectar la válvula es la endocarditis infecciosa, ¿no? Como pueden ver. Traumatismos. La válvula aórtica bicúspide también es otro proceso que puede, como ven, producir estenosis e insuficiencia. La fiebre reumática también puede producir estenosis e insuficiencia, como ven, y las colagenopatías. Otros procesos tales como la sífilis, la disección aórtica, afectan no la válvula, sino la raíz aórtica y con esto puede inducir al establecimiento de este tipo de patología. Como ven, entonces la causa de insuficiencia valvular aórtica se divide en causas valvulares y causas a nivel de la raíz aórtica, de acuerdo al detalle que ya les he ido mencionando.
Bueno, acá tenemos unas imágenes, ¿no?, de cómo es más o menos la valvulopatía en cada una de las situaciones. Como, por ejemplo, miren, endocarditis infecciosa. La endocarditis puede destruir la valva o una de las cúspides y puede quedar así. ¿Vean? Y por ese punto puede haber reflujo, ¿no? O acá, miren, la cardiopatía reumática. ¿Qué puede pasar en la cardiopatía reumática? Miren cómo la fusión de las cúspides puede inducir a que aparezca un estrecho espacio por donde puede haber reflujo de sangre, ¿no? Incluso la hipertensión arterial, vean cómo puede inducir a la aparición de insuficiencia aórtica. Con las genopatías, como el síndrome de Marfan, por ejemplo, la artritis reumatoide puede inducir, ¿no? Bueno, son ideas de cómo puede producirse la insuficiencia aórtica y de qué manera pudiésemos observar este tipo de categorías. Fisiopatología. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica? Es interesante cómo durante la insuficiencia aórtica va a ocurrir lo siguiente. Primero, como va a existir insuficiencia, o sea, la sangre va a regurgitar desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo va a recibir sangre de dos lugares, de la aurícula izquierda y la sangre regurgitante desde la aorta. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo va a tener un aumento del volumen que tiene que bombear. Como tiene un aumento del volumen de que tiene que bombear, entonces el ventrículo izquierdo tiene que esforzarse más para bombear dicho volumen aumentado. Y para poder bombear dicho volumen aumentado, ¿qué tiene que hacer o cómo va a responder? Con hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿A qué llevaba la hipertrofia del ventrículo izquierdo? A un mayor consumo de oxígeno por parte del tejido hipertrofiado. Pero sucede que nuevamente acá en la insuficiencia aórtica va a existir un menor volumen de eyección eficaz desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, ya que un volumen va a regurgitar, ¿verdad? Entonces, igual que en la estenosis, el volumen efectivo eyectado desde el ventrículo izquierdo va a ser menor. Y si es menor el volumen efectivo eyectado, el aporte de oxígeno por parte del flujo coronario al ventrículo izquierdo es menor. Entonces estamos ante una situación similar en la hipertrofia. El ventrículo izquierdo está hipertrofiado, demanda más oxígeno, pero más bien recibe menos flujo coronariano y por lo tanto hay un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Esto va a conducir a que poco a poco los miocitos mueran y el tejido miocárdico normal sea reemplazado por tejido fibrótico. Y finalmente, esto va a inducir a la insuficiencia cardíaca, insuficiencia del ventrículo izquierdo. Las diferencias también, acá que podríamos analizar versus la estenosis aórtica, es que en la insuficiencia aórtica la hipertrofia es excéntrica, o sea, hacia afuera. Por lo cual es mucho más factible ver cardiomegalia en este tipo de pacientes. Bueno, ahí tenemos. La insuficiencia aórtica a veces puede producirse de manera aguda, especialmente cuando existe un proceso de endocarditis infecciosa grave, ¿no? Ustedes ya vieron la endocarditis infecciosa, que a veces puede destruir rápidamente el tejido valvular. Cuando hay una gran destrucción de la válvula durante este tipo de procesos, entonces se instaura una insuficiencia aórtica aguda. Y cuando es una instauración aguda, no da tiempo al corazón para adaptarse, como hemos visto en el cuadro anterior, porque lo anterior era un proceso crónico. El corazón se adapta y por eso el paciente puede resistir y manifiesta síntomas de manera tardía. Acá no. Acá cuando es agudo el proceso de insuficiencia aórtica, el corazón no tiene tiempo para adaptarse y el paciente rápidamente puede entrar en insuficiencia cardíaca. En cambio, cuando la insuficiencia aórtica es crónica, el corazón se adapta, se hipertrofia, como habíamos dicho, y esto va a hacer que los síntomas y los cambios fisiopatológicos sean mucho más lentos, de manera que se van a presentar
en cuestión de años, evidente. Bueno, entonces, ¿cómo está la supervivencia en la insuficiencia aórtica? La supervivencia no es como en la estenosis aórtica, ¿no? En la estenosis dijimos, aparecen los síntomas, inmediatamente la supervivencia cae. Acá depende mucho del grado de insuficiencia. Vean cómo cuando es leve, la supervivencia es casi idéntica a lo largo de los años. Cuando la insuficiencia es moderada, ya desde el establecimiento de la insuficiencia moderada, poco a poco disminuye la supervivencia, y cuando es grave, vean cómo la supervivencia es muy escasa, por lo menos cerramos a los 20 o a los 10 años de establecerse la patología. Entonces, la supervivencia en la insuficiencia aórtica no depende de si aparecen o no aparecen los síntomas, sino depende específicamente del grado de la insuficiencia valvular. ¿Y cómo identificamos el grado de la insuficiencia valvular? Pues mediante el ecocardiograma. El cuadro clínico es muy variado, florido. El paciente puede manifestar principalmente síntomas de insuficiencia cardíaca: disnea, disnea paroxística nocturna, ortopnea, pero también puede presentar angina, ¿no? La angina es la manifestación del desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno al músculo hipertrófico. ¿Y qué es angina? Dolor torácico por ese desbalance. El paciente puede presentar palpitaciones, porque sucede que en la insuficiencia aórtica es mucho más frecuente tener arritmias, y dichas arritmias pueden presentarse como palpitaciones. Así como la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica puede manifestarse exclusivamente con un soplo, pero el soplo tiene la característica de ser diastólico y que tiene una forma decreciente, es decir, comienza intenso y disminuye hasta desaparecer durante el proceso de la diástole. El soplo de la insuficiencia aórtica no suele irradiarse a carótidas, también es una característica. También hay hallazgos semiológicos muy interesantes, son varios, como pueden ver, que son propios de la insuficiencia aórtica, son poco frecuentes de ver, pero aparecen, como por ejemplo el signo de Muset. Eso ya lo han visto en semiología, ¿no? Es cuando el paciente mueve la cabeza al ritmo de las contracciones ventriculares, propio de la insuficiencia aórtica. O por ejemplo el signo de Müller, que cuando vemos la úvula del paciente es como si la úvula palpitara al ritmo de las contracciones del ventrículo izquierdo. Son muchos, pero si aparece es un fuerte indicador de que el paciente tiene insuficiencia aórtica. Bueno, ¿qué estudios vamos a pedir? Similares a la estenosis: laboratorios, electrocardiogramas, radiografía, ecocardiograma. El ecocardiograma sería entonces el estudio que nuevamente nos va a informar cómo está la insuficiencia aórtica. ¿Es leve? ¿Es moderada? ¿Es grave? La insuficiencia aórtica, ¿qué repercusión ha tenido en el corazón? ¿Está hipertrofiado? ¿La hipertrofia es excéntrica, concéntrica? ¿La fracción de eyección está conservada? ¿Está reducida? En este caso también se puede hacer cateterismo cardíaco, pero ya saben que como es muchos, ya existen mayores causas de la insuficiencia aórtica, el cateterismo casi se reserva si es que sabemos que la insuficiencia es secundaria a un proceso degenerativo, ¿no? Eso es cateterismo cardíaco junto con su angiografía. Bueno, acá estamos viendo lo mismo que hemos identificado en la estenosis aórtica: hipertrofia del ventrículo izquierdo. A ver, sumemos solamente la onda R en D6. Si mide más de 35 es ya positivo para hipertrofia del ventrículo izquierdo. Mire, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Entonces, solo con la onda R de D6, yo ya he podido identificar que el paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Ahora, si ustedes ven este electro, ¿qué van a identificar también? Un complejo QRS grandote, diferente al resto de los complejos QRS. Este complejo QRS que aparece entre otros complejos QRS
se denomina extrasístole ventricular. Se caracteriza por ser un complejo QRS que no tiene onda P y que es más ancho y más grande que el resto de los complejos QRS, pero aparece así de manera aislada. Bien, eso es una extrasístole ventricular. Entonces, la radiografía de tórax, como les dije, en este sí podemos encontrar con más frecuencia hipertrofia o más bien cardiomegalía. Y el ecocardiograma sería el dato que nos va a dar el resumen o los resultados de cuál es el grado de la insuficiencia aórtica. Como ven, son varias cosas que se tienen que analizar en el paciente. Así que acá no solo se preguntas acerca de los datos que se encuentran en el ecocardiograma, así como lo manifesté en la estenosis, donde pregunto que el área valvular. Tratamiento. Bueno, en la insuficiencia aórtica sí que existe tratamiento médico, ¿no? El tratamiento médico puede ralentizar el avance de la insuficiencia aórtica, porque igual que la estenosis, la insuficiencia aórtica va avanzando poco a poco. La insuficiencia aórtica, pero finalmente va a requerir de un reemplazo de la válvula por una prótesis, y de igual manera puede ser prótesis mecánica o prótesis biológica. Las indicaciones son similares. Primero, tiene que haber insuficiencia aórtica grave. Y la insuficiencia aórtica grave, si es que es sintomática, ya es un indicativo de sustitución de la válvula por prótesis. Ahora, si la insuficiencia es grave, pero el paciente es asintomático, se hará reemplazo de la válvula cuando la fracción de eyección es menos del 50% o si es que el paciente requiere otra cirugía cardíaca. Mientras no estemos en esta situación, se sugiere vigilancia periódica y el establecimiento de tratamiento farmacológico. ¿Qué tratamiento farmacológico puede efectivamente ralentizar el avance de la insuficiencia aórtica? Por ejemplo, IECAS, inhibidor de la enzima de convertidores de angiotensina. Beta bloqueantes, los diuréticos, o sea, un manejo integral como si se tratase de una insuficiencia cardíaca. Todo esto va a reducir, pero el paciente finalmente va a llegar quizás a requerir el reemplazo de la válvula por una prótesis mecánica. Bien. Ahí vemos un resumen de qué va a ocurrir durante un procedimiento de reemplazo de la válvula en un acto quirúrgico tradicional, reemplazo de la válvula aórtica. Ahí vean cómo se evidencian las válvulas. Y vean cómo circula la sangre, ¿no? Pasando por las válvulas auriculoventriculares y luego por las válvulas semilunares. Ahí está yendo hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar. Ahí está la válvula aórtica. Así funciona. Están las tres cúspides, valvas. ¿Vean cómo está depositando la sangre? Eso es una insuficiencia aórtica. Y eso es la estenosis aórtica, ¿no? Miren cómo durante la sístole la válvula no se abre plenamente, como debería. La aorta
excéntrico, como podido identificar. Finalmente, el ventrículo, ante ese tipo de evento, va a entrar en insuficiencia cardíaca manifestado por todos estos síntomas que están viendo en la parte. Bien, vamos entonces a quedar en este punto. Si hay alguna pregunta, duda. Bueno, entonces veamos rápidamente lista y terminamos en el